Bienvenidos a nuestro devocional en casa 2026. Hoy comenzamos una nueva semana, un nuevo libro. Recuerda que hemos estado en este mes, desde enero ya iniciando con su historia, nuestra historia, un nuevo formato devocional. Este formato devocional es un recorrido desde Génesis hasta Apocalipsis de forma cronológica, entendiendo, estudiando y meditando la palabra del Señor como la historia que el Señor nos ha querido contar, que es nuestra historia. Hoy llegamos al libro de Josué, y para el libro de Josué nos acompaña Sebas. ¿Cómo estás, mi hermano Sebastián? Bien, hermano, muy bien, gracias a Dios, contento de estar acá. Bueno, Sebas es hermano de nuestra iglesia de Rey del Estadio y nos estará acompañando hoy porque él está guiando hoy nuestra meditación y esta semana en el libro de Josué. Sebas, te voy a hacer una pregunta como la que siempre le hago a los que nos acompañan aquí en cada libro, en cada semana. Una persona que no ha leído la Biblia, digamos de forma cronológica, o que no la ha estudiado, ¿cómo cuando llegue al libro de Josué, con qué se va a encontrar? Bueno, el libro de Josué va a tener historias. Cuando hablamos del libro de Josué, son los libros históricos, es el inicio de los libros históricos. Entonces, lo que podemos ver es historia. En el capítulo 1 quizás es el momento donde Josué es presentado como aquel sucesor de Moisés. Pero realmente después del capítulo 1 son historias y grandes historias donde vemos los milagros que hace el Señor allí. O sea que termina el Pentateuco. Termina el Pentateuco, exactamente. Que es los 5 libros donde el Señor explica la ley y este primer momento histórico de la constitución del pueblo. Exacto. Y ya empieza a Josué. Entonces, devolvámonos un poquito. Hemos ya recorrido Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Estos 5 libros ya hemos visto que en los episodios que tenemos aquí en la agenda, tenemos la creación, la caída y el inicio de lo que sería Israel. En Génesis vimos con Leo que aquí hablamos de la creación, de la constitución del mundo, del primer homicidio, del diluvio, de todas estas historias como tan grandes. Luego el Éxodo, que es una historia de la salida del pueblo de Egipto, Levítico, Números, Deuteronomio. Pero algo que pasó importante fue que el Señor habla con Moisés y le dice, no vas a entrar a la tierra, y los que venían de Egipto tampoco, solamente los niños y los que nacieron en el desierto. Entonces ya le entrega el liderazgo de ese momento a Josué, y este es el libro de Josué. Aquí llegamos. ¿Con qué comenzamos? ¿Cuál es el contexto de lo que está pasando ahí? Si nos puedes contar bastante de ese libro. Bueno, el contexto es que Moisés muere. Moisés no conoce la tierra prometida, por lo menos la ve, pero no la conoce, no entra en ella, muere, y en el capítulo 1 entra Josué, hace un llamado el Señor específicamente a Josué, como lo decía antes, para que sea el sucesor, el que lidere el pueblo, el que guía al pueblo, que sea la voz del Señor. Básicamente es eso, que sea la voz del Señor para guiar y para entregar instrucciones muy puntuales y específicas de lo que el pueblo debe hacer. Okay. Entonces, esto es muy importante, de acuerdo como a todas las leyes ceremoniales que se veían en el Pentateuco. Josué debe tener en cuenta todo esto para llegar al punto que está llegando, para guiar muy bien al pueblo. Eso es muy importante que él conocía de esto. Y hay que complementar que Josué estuvo al lado de Moisés. Entonces, Josué conocía muy bien lo que estaba haciendo. O sea, no era solamente como un liderazgo, digámoslo, por la cantidad de las personas, un liderazgo como político, militar, era liderazgo espiritual. Espiritual, exactamente. Entonces, en ese momento iban a continuar todas las leyes que veníamos viendo de la Torá y de todo. Exactamente. Okay. Continuaban y había que cumplirlas, pero el mismo Señor, en su sabiduría y en su soberanía, recordaba también las leyes, recordaba esas leyes mosaicas que había tenido el liderazgo de
de Moisés. Entonces, muy importante que aunque Josué las conocía, el Señor las iba recordando en su momento para que no se torcieran ni a la derecha ni a la izquierda, que es lo que normalmente el pueblo solía hacer. Hay dos cosas que me gustan mucho de que empecemos a pensar en este libro, y la primera es, ¿cómo así que Josué no llamaba Josué? ¿Cómo es eso? Bueno, sí. La segunda la digo ahorita. Está bien. Bueno, resulta que Josué se llamaba Oseas. Y hay unos registros en Números de este cambio de nombre, en el libro de Números. Hay unos registros. Entonces, allí podemos ver que Moisés le cambia el nombre de Oseas a Josué. Dice por aquí en una ayuda que tenemos en una Biblia de estudio que es en Números 13:8. Números 13:8, exactamente. Donde está el cambio de nombre, que me decías que Oseas significa salvación. Salvación, exactamente. Y le cambia el nombre a Josué, ¿qué significa? Jehová es salvación, o Dios salva. Jehová es salvación, exactamente, Dios salva. Y es que allí se ve el complemento de la necesidad de un Josué, de un Oseas que representara salvación. Pero con Josué es mucho más grande y muy importante quién es el que salva, ¿cierto? Da esta idea central e importante de que es necesaria la salvación, pero ya Josué significa Jehová es el que salva. Dios, o sea, el Señor en mayúscula. Esta conquista de esta tierra que el Señor ya les había dado, va a quedar en manos de Dios. Exacto. No queda en manos, porque digamos que con Moisés podemos pensar en eso, Dios usó a este hombre para liberar al pueblo, pero en Josué entramos como en una temporada donde decir, no, Dios es el que se encarga. Dios es el que se encarga, exactamente. Tremendo. Bueno, y la otra cosa que te iba a decir era que el capítulo 1 de Josué es muy conocido, sobre todo los versículos 8, 9. ¿Qué pasa ahí en ese llamamiento que Dios le hace específicamente a él y lo que le pide hacer? ¿Qué es relevante ahí como para que sea el punto de inicio a todo el libro de Josué? Bueno, lo relevante allí es que primero el Señor designa a Josué como sucesor, ¿cierto? Muy importante. Y en ese primer capítulo le dice 3 veces el Señor a Josué, esforzado y valiente, debe ser esforzado y valiente. Y esto es muy importante para lo que a él, para lo que viene para él, ¿cierto? Quizás uno podría pensar que Josué, con el liderazgo que había tenido antes con Moisés, ya sabía esto, pero es que él iba a ser el que lideraba el pueblo. Hay que tener en cuenta también, en medio de las circunstancias de un pueblo rebelde, Moisés fue guiando al pueblo, pero era un pueblo rebelde, entonces hubo equivocaciones de Moisés. Y uno incluso entiende esas equivocaciones. Con un pueblo tan difícil. Con un pueblo tan difícil, pero ¿qué era lo que quería el Señor? Quería cómo Josué podía trabajar en esto, aún en esas equivocaciones, cómo podía trabajar esto. Y entrega este mensaje de que por favor sea valiente y esforzado para lo que viene. Porque es que Josué era el que estaba transmitiendo exactamente lo que el Señor quería decirle al pueblo y cómo el pueblo debería caminar. Y claro, me imagino que un pueblo viniendo de un liderazgo tan representativo como el de Moisés, un nuevo líder va a tener miedo de decir, no sé si le llegue a los zapatos a Moisés, o ya conozco la historia de este pueblo, cómo es de difícil, cómo ha sido de rebelde, ahora que me va a tocar a mí. Y máxime cuando ellos estuvieron 40 años en el desierto. Exacto, y no había, digamos que, enemigos. Y ahorita, ¿a qué se iban a enfrentar? ¿A qué se iban a enfrentar? Entonces, esa parte es muy importante de ese momento de asignar a Josué. Es muy importante. Y aparte de que le dice 3 veces esto, viene aún lo más importante, que le dice, yo no te dejaré, ni te desampararé, así como lo hizo con Moisés. Y todo se cumplió a lo largo del libro, que bueno, no vamos a hablar todavía
de toda esa parte, pero el Señor sigue siendo el protagonista de la historia y Él es el que cumple y acompaña a Josué a lo largo de todo este libro. Tremendo. Es muy especial. Tremendo. Sebas, hablando ya digamos que pasando un poco del contexto de que este libro cómo nos adentra en la historia de Josué, ¿cómo podríamos pensar este libro, digamos, en un bosquejo, en una estructura o como momentos relevantes, personajes relevantes o historias que sean bien relevantes dentro del libro de Josué? Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, bueno, incluso podríamos hablar de 3 temas importantes y específicos que pueden ayudar a lo que ha sido el libro de Josué. Uno de ellos incluso lo tengo acá en hojas porque cronológicamente nos ayuda mucho las Biblias de estudio a pensar cuáles son los temas más importantes de este texto, y el uno es la presencia del Señor. La primera parte es la presencia del Señor, que es lo que simboliza el arca del pacto. Ya. Entonces, cuando ellos iban a la guerra, cuando ellos iban a la batalla, el arca tenía que estar de primera, ¿cierto? El arca tenía que estar allí. El arca que representaba la presencia del Señor era la que los guiaba. Lo segundo es el poder del Señor. Muy importante esta parte porque acá hay actos sobrenaturales del Señor. Nosotros recordamos normalmente los actos sobrenaturales y grandes en todo lo que tiene que ver en el liderazgo de Moisés, pero resulta que acá en este libro de Josué se siguen viendo actos grandes que solamente el Señor los puede hacer. Entonces vamos con la presencia del Señor, el poder del Señor, y lo otro es muy importante también, el juicio del Señor, porque acá en este libro habla de juicio. O sea que esas 3 características marcarían como mucho el libro. Son las 3 más importantes de lo que el Señor hace. Y cuando vemos estas 3 características nos damos cuenta que el protagonista, como decía antes, es el Señor. Ya es como el nombre de Josué que dice Jehová es salvación. Jehová es salvación. Bueno, ¿qué historias así relevantes que hemos escuchado por ahí están en el libro de Josué? Que uno dice, ve, y yo no sabía que eso estaba en el libro de Josué. Sí, una de ellas es el cruce del Jordán, que uno se acuerda inmediatamente de Moisés, se acuerda del Éxodo, y cuando estos mares se abrieron y quedaron como unos muros donde había abundante, y en el texto habla de abundante agua, como muros altos, y esto mismo pasó precisamente en Josué capítulo 3, que es el cruce del Jordán. Y como te decía, el arca era muy importante, los sacerdotes, allí habla de cuando el sacerdote tocaba la orilla de aquel lugar lleno de agua, como normalmente podemos ver el horizonte cuando vamos al mar, ¿cierto? Que es tan hermoso ver el mar y que no tiene un fin. En ese momento ellos llegaban y tocaban la orilla y empezaban a ocurrir eventos sobrenaturales que solo el Señor puede hacer. Entonces está que es el cruce del Jordán. También tenemos otro evento muy especial que es la caída de Jericó. La famosa historia de los muros de Jericó. Exacto, de las murallas, porque yo cuando recordaba este texto me imaginaba un pueblo con murallas, pero resulta que estas no eran murallas, era un pueblo, era una ciudad. Entonces podemos entender ahí la magnitud de lo que eran las murallas para cubrir una ciudad. Una ciudad fortificada. Una ciudad fortificada y con muchos tesoros, muchos utensilios de mucho valor. Entonces, ese momento de esas murallas, la caída, también es una parte. Eso está en el capítulo 6. Importante, ¿cierto? El capítulo 6, exactamente. También otra parte es la aparición sobrenatural de aquel guerrero. Que esto lo llaman una cristofanía, donde muchos que estudiosos... se nos adelantan. Exactamente. Incluso esto ocurre antes de ir a Jericó.
Esta parte es muy importante porque aparece un guerrero que le dice que no es de parte del enemigo ni de parte del ejército, que viene de parte del Señor de los ejércitos y que Él es el comandante. Y bueno, muchos estudiosos dicen que es la aparición de nuestro Señor Jesús como el comandante de los ejércitos del Señor. Tremendo. Bueno, y ahí te adentraste en un momento muy importante de digamos que este capítulo de introducción al libro de Josué, y es este libro, cómo se relaciona, cómo nos apunta en esta gran historia que estamos contando de que la Biblia es la historia de Dios y es nuestra historia, cómo este libro nos cuenta a Cristo, nos apunta a Él, dónde hay indicios del Señor ahí, hacia dónde nos está llevando este libro. Pues mira, precisamente lo estaba buscando en las hojas porque este libro tiene muchas características que apuntan a Cristo. Y la más importante, si es que así la podríamos decir, todas son importantes, pero la más significativa es que Josué es una sombra de Cristo proféticamente. Él mismo. Él mismo, Okay. Él mismo. Entonces es como cuando a uno le hablan en la Biblia, nosotros podemos ver a Jesús como un Dios de amor que viene a rescatarnos, pero resulta que otras de las características de Jesús que no lo vemos tanto en las escrituras, en los evangelios, es que Él es un guerrero, que lucha por nosotros. Y esa es la característica de Josué, como guerrero, aquel que lucha contra el pecado, que lucha contra el enemigo. Entonces es una sombra. Cuando hablamos, en este caso que eso es tipología, podemos hablar de un tipo de Cristo. Josué lo representa como aquel que salva, pero aquel que batalla por nosotros y que está junto a nosotros cuando tenemos la tentación. Entonces eso lo podemos ver como, vuelvo y lo repito, la sombra de que es nuestro Señor. Es como una relación directa con si Canaán y la tierra prometida es la promesa, pero que hay que ir a conquistar y batallar. Exactamente. Jesús hace eso con la muerte. Exactamente. El juicio de la muerte es conquistado y batallado en Él. O sea, Él es el guerrero. Él es el guerrero. Que va y conquista la muerte. Ahorita dijiste algo importante y era que hay varios momentos en los que Josué apunta a eso de la tipología de Cristo. Cuando escuchamos eso de tipología de Cristo, ¿a qué nos referimos, Sebas? Bueno, cuando hablamos de tipología es las formas en las que nosotros nos acercamos al Evangelio y podemos ver la representación de Cristo en ello, de cada personaje bíblico, sobre todo de aquellos que están, como en el caso de Josué, representando a Dios, porque pues no podemos desconocer que la Biblia también nos trae unos personajes que son enemigos de Dios, pero en el caso específico de Josué, la tipología, podríamos decir perfectamente, repitiendo la palabra, una sombra de Cristo. Entonces nos trae un acercamiento, recordemos como que... un indicio, como un apunto a Cristo. En toda prédica nosotros hablamos, o en las reflexiones aún, hablamos de ese momento donde nosotros tenemos un acercamiento a Cristo, siempre llevamos a Cristo. Entonces la tipología nos ayuda a identificar, es una de las herramientas, porque también la teología bíblica es otra, que nos ayuda a ese acercamiento a Dios, a traer a aquel que no es creyente a Cristo. Y la tipología, entonces la tipología, la sombra, hay unos tipos y antitipos. Tipo, podemos ver la relación que tiene este personaje con Cristo. Ok. Listo. Aquí, con eso que estás diciendo, dice, en esta Biblia de estudio, como así que nos explica un poquito más de lo de Josué, tipo de Cristo. Entonces dice que el nombre de Jehová es salvación, nos apunta a un Salvador, que en este caso para orden de la conquista de la tierra prometida de Josué, pero para nuestra salvación, nuestra conquista vino por Cristo. También dice que Josué condujo a Israel en forma limitada y parcial al reposo de Dios, como Cristo lo hizo de forma definitiva. También que Josué proporcionó a Israel la heredad, y como
el Nuevo Testamento nos explica la heredad de la iglesia proviene de Cristo. Exacto. Y también, como Josué siguió a Moisés, así también lo hizo Cristo. Y también Josué intercedió por Israel cuando pecó, como lo hace Jesús intercediendo por nosotros. Un poquito de eso es como la tipología de Cristo, como Josué se parece tanto y nos muestra tantos, lo que decía, esa palabra me parece hermosa, como sombras de Cristo, como si fuera que Cristo ya se está dejando ver. Está dejando ver. Y luego se cumple perfectamente en el Nuevo Testamento. Sí. ¿Algo más que nos quieras contar del libro de Josué? Sí, yo creo que otra de los aspectos y de las características nombrados es que Josué es aquel, el que estabas diciendo, es aquel que guía también. Es muy importante cuando a mí me están dando, yo recibo la información del Señor, luego yo debo de transmitir esa información bien, hasta ahí muy bien, ¿cierto? Y Él lo hace muy bien. Pero también es guiar y asegurarse de que eso se lleve a cabo, de que el pueblo lo entienda bien. Cómo yo transmito la información de tal forma de que el pueblo responda para que haga las cosas de acuerdo a lo que yo estoy diciendo. Uno podría pensar, Josué tiene que garantizar todo. No fue realmente, en momentos el pueblo desobedeció. No todos, pero por unos pagaron todos. Sin embargo, es una responsabilidad muy grande no solo recibir y entregar la información bien, sino que guiar al pueblo. Y esto también muestra quién es Dios, que Dios no solamente está entregando instrucciones, sino que Dios es aquel que guía. Y eso hace nuestro Señor Jesús, por supuesto. O sea, que no solo como una labor profética, digámoslo así, de denunciar o de indicar lo que Dios está diciendo, sino que también el líder que toma al pueblo y va con ellos. Y va con ellos, y entra en la batalla también, hace también, no solo informa, entrega instrucciones, sino que también hace. Entonces esa parte es muy importante, por supuesto. Bueno, Sebas, hermano, esta es una buena introducción, ir pensando como este libro que nos va a contar, y en los próximos episodios de este libro de Josué vamos a meditar y a orar como en textos muy específicos. Te agradezco mucho, hermano, por estar aquí, por compartirnos todo esto. Bueno, este devocional en casa de hoy ha terminado. Esta semana estaremos en todo el libro de Josué y en los próximos episodios estaremos meditando y orando con nuestro formato casa, confesión, adoración, súplica y acción de gracias. Gracias por estar aquí. Te puedes suscribir a este canal, también tomar el link y compartirlo con personas que creas que es pertinente en tus estados de WhatsApp o de tus redes sociales, y también dejar en la cajita de comentarios tus peticiones de oración o comentarios para que estos videos lleguen a más personas y podamos compartir más de la palabra del Señor, que es nuestra guía y nuestra historia. Que el Señor te bendiga.